Advertencia. Esta historia está basada en hechos de ficción, pero puede tocar temas sensibles. Recomendamos discreción. ¿Y si la traición que creías imposible se convirtiera en una condena mortal? ¿Qué harías si el amor se transformara en el arma más letal? Prepárate para descubrir un pacto que cambiará todo lo que creías saber sobre la lealtad. ¿Estás listo para enfrentarte a la oscuridad que acecha en cada mentira? Antes de comenzar, recuerda suscribirte a mi canal. Ya sabes que cada historia es de mi inspiración propia. Todo comenzó en la University of Nevada, Las Vegas, durante el primer semestre de 1997. Claudia Montemayor y Rafael Vargas se conocieron en una clase de literatura comparada. Ella, apasionada por la poesía hispanoamericana. Él, un devoto de la narrativa rusa. Sus discusiones sobre Borges, Tolstói y Cortázar se convirtieron en el combustible de largas conversaciones que pasaban de lo académico a lo personal sin darse cuenta. Un día, durante una lectura de poemas en el campus, Claudia recitó uno de sus textos. Rafael la escuchó con atención reverencial. Fue en ese momento que ambos supieron que aquello era más que amistad. Comenzaron a salir y pronto se volvieron inseparables. La química era innegable entre Claudia y Rafael, pero también intensa, a veces abrumadora. En paralelo, Laura Esquivel y Andrés Méndez se conocieron en la Facultad de Negocios. Laura era pragmática, ambiciosa, con una mente afilada para los números. Andrés, por el contrario, era un emprendedor soñador que hablaba de cambiar el mundo con ideas frescas. Se complementaban como opuestos destinados a encontrarse. La atracción fue inmediata, aunque su relación estaba cimentada más en la admiración mutua que en la pasión. Los cuatro comenzaron a coincidir en eventos de la universidad, clubes, debates, festivales. Fue Claudia quien primero notó que había algo en Andrés que le resultaba tranquilizador, familiar, incluso necesario. Al mismo tiempo, Rafael se sentía cada vez más intrigado por la claridad y la fuerza con la que Laura enfrentaba la vida. Las afinidades comenzaron a confundirse. Las miradas cambiaron de dirección. Y un día, después de una conversación profunda entre los cuatro, tomaron la decisión más inusual y valiente de sus vidas. No fue por engaños, fue por honestidad brutal. Se sentaron una noche en el campus, junto al lago artificial, y hablaron durante horas. Claudia confesó que sentía algo por Andrés. Rafael admitió lo mismo sobre Laura. Sorprendentemente, Laura y Andrés también se habían sentido desplazados emocionalmente, pero lo ocultaban por miedo a destruir la amistad. Decidieron separarse y volver a unirse en nuevas parejas. Rafael y Laura, Claudia y Andrés. Podría haber sido el fin de todo, pero ocurrió lo contrario. Aquello los liberó. Entendieron que el amor no siempre es lineal ni eterno en la misma forma. Para ellos, el amor era evolución, y la amistad verdadera era comprender y acompañar esa evolución. Todos se graduaron con honores. Claudia y Andrés en literatura y educación. Rafael y Laura en finanzas y administración. Su nivel de confianza era tan alto que decidieron invertir juntos en una propiedad en la comunidad cerrada de Summerlin, Las Vegas, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la ciudad. Allí compraron casas contiguas, compartieron jardín trasero y criaron a sus hijos como si fueran una gran familia. Vacaciones juntos, fiestas conjuntas, cenas los domingos. Los niños llamaban tío y tía a los padres de los otros. Sus hijos compartían escuela, actividades, incluso cumpleaños. La vida era armonía, una burbuja perfecta de afecto, cooperación y lealtad. Ambas parejas compartían una filosofía:
El amor no era posesión ni control, sino acompañamiento y elección. Se definían como familia elegida. Incluso cuando discutían, sabían regresar a la base, la confianza mutua. Nunca imaginaron que esa base se rompería desde adentro. Nunca imaginaron que quienes más los amaban serían quienes más los traicionaron. Años después, ya con los hijos crecidos e independientes, decidieron emprender un viaje de reencuentro con su juventud. Una escapada en auto a Arizona, rumbo a Saddle Mountain Overlook, un paraje montañoso que Laura siempre había querido visitar. Pero Claudia, en silencio, ya no era la misma. Semanas antes del viaje, descubrió por accidente una carpeta escondida en el correo electrónico de Rafael. Mensajes apasionados, fotografías, promesas, y todos dirigidos a Laura. Aquello no era una aventura reciente, era una traición que había durado toda la vida. No lloró, no gritó, solo guardó la evidencia y llamó a Andrés. Tenemos que hablar, y no será fácil. Andrés quedó devastado. Siempre había confiado en Laura, aunque en el fondo sabía que nunca lo amó como a Rafael. Lo que Claudia le mostró rompió lo poco que quedaba entero en él. Ambos, dolidos, heridos y devastados, pasaron toda una noche planeando. ¿Y si no regresan de este viaje? Andrés la miró. No preguntó si hablaba en serio. Lo sabía. No se trataba de impulsividad. Era algo meditado, oscuro, frío. Ahí mismo comenzó el plan. ¿Un accidente?, dijo Andrés, mientras las lágrimas le corrían con rabia. Uno muy convincente, respondió Claudia. Y Saddle Mountain nos lo pondrá en bandeja. Durante el viaje propusieron una caminata en grupo al mirador de Saddle Mountain. Era un sendero exigente, con acantilados sin barandas y curvas cerradas. Rafael y Laura, siempre tan confiados, no sospecharon nada. Claudia y Andrés alquilaron una camioneta SUV con tracción especial. Para más seguridad, dijeron. La idea era recorrer el borde del mirador en auto al atardecer, para ver juntos la puesta del sol, como una pareja doble de aventureros. Esa tarde, fingieron una avería del vehículo y pidieron a Rafael y Laura que empujaran desde atrás, como parte del juego. Cuando estaban justo al borde, Claudia pisó el freno. Andrés bajó con disimulo. En una mirada silenciosa, contaron hasta 3. Y soltaron el freno. Los gritos se perdieron entre los ecos de la montaña. El auto cayó con violencia, dando vueltas, estallando contra las rocas. Fuego, polvo, silencio. Nadie más los vio. Nadie más los oyó. Solo Claudia y Andrés. Y la montaña. No corrieron. No lloraron. Llamaron a emergencias como si nada. Gritaron sus nombres, inventaron la escena. Nos distrajimos, el freno falló. Ellos estaban detrás y el auto se fue. Esa noche, mientras daban su declaración entre lágrimas falsas, sellaron su pacto. Nunca hablarían de lo que ocurrió. Nunca dirían la verdad. No por cobardía, sino por honor herido. Nos traicionaron mientras dormíamos en la misma casa. Criamos a sus hijos como hermanos. Compartimos la vida entera. Y nos devolvieron con mentiras. Esto fue justicia. Y nadie jamás lo sabrá. La policía de Arizona realizó la investigación. No encontraron señales de sabotaje. Los cuerpos de Laura y Rafael fueron hallados calcinados. Claudia y Andrés regresaron a Las Vegas, dieron entrevistas, lloraron en el funeral, se abrazaron ante la prensa. Fueron ovacionados por su valentía y su resistencia al dolor.
Pasaron 6 meses desde aquel accidente en Saddle Mountain Overlook. El dolor fingido de Claudia y Andrés fue tan convincente que nadie dudó jamás de su historia. Las autoridades cerraron el caso. Los hijos, ya adultos, lloraron la pérdida de sus padres y se refugiaron en quienes quedaban, sus tíos, sus padrinos, sus mejores amigos, Claudia y Andrés. Ambos vendieron sus casas en Summerlin, liquidaron sus acciones en la empresa de diseño arquitectónico que fundaron juntos en la University of Nevada, Las Vegas, y cobraron los seguros de vida de sus cónyuges. Con ese dinero, compraron una propiedad nueva en Henderson, en otra comunidad cerrada, lejos de los recuerdos. Al principio solo se acompañaban en el silencio. Luego llegaron las caminatas, las copas de vino, las películas hasta tarde y finalmente las caricias. El amor primerizo que alguna vez habían sentido en la universidad regresó como un eco suave, cálido, honesto, pero esta vez cargado de sombras. En un rincón de sus corazones, Claudia y Andrés querían creer que ahora sí, el destino les daba una segunda oportunidad. Vivieron como pareja durante los siguientes 7 años, discretos, tranquilos, a ojos del mundo, los sobrevivientes, los resilientes, los valientes. Los hijos los entendieron, o eso parecía. Papá y Claudia merecen ser felices, decían. Si ellos los están viendo desde otro plano, seguro estarán felices. Pero cuando el amor nace sobre las ruinas de una venganza, nada florece sin fantasmas. Todo empezó con una pelea trivial, una factura mal pagada, una conversación sin terminar, una copa de vino de más. Y entonces, una palabra que Claudia nunca debió decir. Yo no los empujé, yo solo fui quien soltó el freno. Andrés se levantó con los ojos rojos. ¿Estás diciendo que me culparías si te atraparan, después de lo que hicimos juntos? Los recuerdos comenzaron a abrir heridas. Cada uno revivía las últimas palabras de Rafael y Laura, los sueños, los susurros, el fuego. La culpa ya no dormía. Empezaron a grabarse mutuamente en secreto, a vigilarse, a desconfiar. Una tarde de otoño, el hijo mayor de Rafael fue a la casa sin avisar. Escuchó desde el pasillo la discusión. Tú dijiste que querías verlos arder, Andrés. Y tú no dudaste. Te vi sonreír mientras el auto caía. El hijo no necesitó más. Grabó todo con su celular y fue a la policía. La policía reabrió el caso. Analizaron todo con cuidado. Pero el tiempo, los cuerpos calcinados y la falta de pruebas materiales fueron su peor obstáculo. El caso estaba cerrado oficialmente desde hacía años. Las declaraciones eran solo palabras. Las grabaciones, insuficientes para procesarlos. No podían condenarlos. Pero lo que la justicia no pudo hacer, lo hicieron los hijos. Ellos los enfrentaron en público. Se negaron a volver a hablar con ellos. Cortaron toda relación con ambos. Los abandonaron. Los condenaron con desprecio. Claudia y Andrés, que habían vivido el amor más profundo y la venganza más cruel, terminaron sus días solos, sin familia, sin amigos, mirándose como dos extraños. Años después, en un café de Las Vegas, alguien los vio sentados en esquinas opuestas. No se hablaron, no se miraron. Ya no había odio, ya no había amor. Solo quedaba el silencio, el mismo que sellaron con un pacto aquel día en la montaña. ¿Hasta dónde llega el amor cuando se convierte en venganza? Claudia y Andrés pensaron que podrían escapar de su horror, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Cuánto podemos destruirnos a nosotros mismos por una justicia que nunca nos pertenece? A veces, el silencio grita más fuerte que cualquier confesión. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de suspenso y emoción.
Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.